Hoy tenemos un programa, dedicado a la voluntad de lucha, al fuego sagrado, a lo que es la organización o los órganos de dirección de la defensa integral. Una introducción y vamos a explicar, pero bueno, vamos a iniciar con algo fundamental en este tipo, vamos a llamar así, de resistencia, o sea, lo que es en la doctrina de defensa integral, que tiene como expresión operativa y táctica la resistencia activa y prolongada y la ofensiva permanente, bueno, que es el poder de la conciencia. El poder de la conciencia, saber a dónde estamos, de dónde venimos, saber cuáles son las tareas nuevas de acuerdo a la situación, es lo que nos permite pues, tener la voluntad de lucha para la resistencia. Conseguimos entonces a Chávez hablarnos del poder de la conciencia. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Bueno, la conciencia es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, decía el presidente Chávez. Es saber a dónde estamos, saber de nuestro compromiso histórico, de nuestro legado histórico, de nuestra carga histórica, lo que significa haber florecido y nacido en la patria de Simón Bolívar, aquel que dirigió al pueblo venezolano y traspasó la frontera no para someter pueblo, sino para libertarlo, ¿no? Eso es algo. Entonces hay que estar consciente de lo que es el pueblo venezolano, que bueno, las fuerzas imperiales parece que no comprenden de qué está hecho este pueblo venezolano, pero dejemos a Chávez que nos diga sobre qué somos el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Un pueblo guerrero, libertador y sabio, que echó de aquí al imperio español combatiéndolo desde el Caribe hasta el Potosí. Bueno, cualquier imperio que pise este continente se conseguirá al pueblo de Bolívar, es el mismo. Y en nuestra genética está ese fuego sagrado. De ahí es lo que el presidente, de ahí era Chávez, lo que es el fuego sagrado, bueno, es esa herencia de nuestra hermosa historia de libertad. Y en estos días, en esta semana, muy importante, inició
¿verdad? Se inició el año, vamos a llamar así, el año lectivo, el año escolar de los cadetes de nuestra universidad militar. Y el presidente Maduro, ¿verdad? Se le otorgó el doctorado honoris causa, ¿no? Muy merecido, por cierto, porque el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? El creador, por ejemplo, de la milicia, que es un elemento fundamental, y de todo el sistema defensivo territorial, pues, fue el presidente Chávez, pero el impulso, ¿verdad? Y la formulación, los correctivos, porque es teoría y praxis, ¿no? Cómo adaptar la teoría a lo que realmente se está viviendo, y de verdad que ha sido un verdadero doctor en materia. Si hay algo que ha estudiado nuestro presidente Nicolás Maduro es la materia militar. Y yo me pregunto, yo que he estado al lado de él en algunas decisiones sumamente importantes que ha tomado, ¿qué seríamos hoy si el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, no hubiese tomado las decisiones que tomó en el 2018, en el 2019, luego de haber vivido esa experiencia que fue, bueno, primero la desaparición física de nuestro comandante Chávez, y luego, bueno, intentaron por todas las vías derrocarnos, ¿verdad?, tumbar, acabar con la revolución bolivariana. Y vino las guarimbas del 2014, y vino las guarimbas del 2017, y se convocó la Constituyente de la Paz. Y luego de esa etapa, ¿verdad?, hasta el 17, con toda esa experiencia vivida, el presidente relanza, vamos a llamarlo así, la milicia bolivariana con una nueva estructura territorial y un nuevo concepto. Y luego en el año 19 se hace toda una reestructuración de la ley de la Fuerza Armada y se convierte en ley constitucional de la Fuerza Armada, donde está ahí prácticamente definida toda nuestra doctrina de defensa integral. A grandes rasgos hay leyes sin duda alguna y reglamentos complementarios de esto, y está definido lo que es el sistema defensivo territorial, que es el sistema precisamente para llevar adelante nuestra doctrina de defensa integral, con esas dos vertientes que materializan esa doctrina en lo operativo y lo táctico, como es la resistencia activa y prolongada y la ofensiva permanente. Pero escuchemos al presidente Nicolás Maduro, sus palabras desde la Academia Militar de Venezuela. La patria venezolana, cadetes de las 12 academias de nuestra Universidad Militar. Hoy lo he vivido aquí, cuando he recibido este título. Yo dije, si en mi otra vida puedo pedirle a Dios algo, le voy a pedir ser cadete y militar de la República Bolivariana de Venezuela, y hoy he cumplido ese sueño. Me han graduado de cadete de nuestra Universidad Militar Bolivariana. Lo digo como alumno, estudiante del más grande maestro que se pueda conocer en las artes, en las ciencias y en las capacidades militares revolucionarias y bolivarianas. Nuestro amado, inolvidable y supremo comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Con él, como lo he recordado en muchas oportunidades, una generación completa aprendimos nuestra historia nuevamente. Con él aprendimos a querer, a apreciar, a admirar y valorar a los hombres y mujeres de uniforme. Nuestra generación, saben ustedes, vio al frente los fusiles apuntando sus cabezas. Muchas veces esos fusiles acabaron y cegaron la vida de miles de jóvenes en la década de los 60, 70, 80 y aquellos días del 27, 28 de febrero, 1, 2, 3 de marzo de 1989, es historia conocida y estudiada hoy en nuestras academias y en nuestras escuelas. Vimos los fusiles al frente del rostro de los humildes.
de nuestro pueblo. Y fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y una generación de patriotas del glorioso, heroico y eterno Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, nacido aquí en esta academia, quienes dignificaron y regresaron el amor y la admiración de un pueblo por sus hombres y mujeres de uniforme. Y hoy puedo declarar, no solo yo como hombre de a pie, no solo como presidente, siento una admiración profunda por nuestras fuerzas militares, sino allá afuera. Hay un pueblo que ama a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que aprecia, valora y apoya decididamente a sus fuerzas militares. Profunda esas palabras de Nicolás Maduro, pues, el comandante en jefe. El pueblo vio los fusiles al frente en 1989. Voy a hacer un repaso, pero brevísimo, porque bueno, a nosotros no fue que nos los contaron. Yo era teniente en la compañía 24 de junio, allá en el campo de Carabobo, y a nosotros nos dieron la orden de disparar contra el pueblo. Es decir, en 1989, un comandante en jefe, ¿verdad? El expresidente Carlos Andrés Pérez dio la orden como comandante en jefe de que dispararan contra el pueblo. Y hubo dejaron de contar los muertos cuando pasaban de 3.000 en Caracas, ¿no? Bueno, algo atroz. Ahora hay que ver por qué fue eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Nuestros oficiales tienen que estudiar a profundidad, nuestros oficiales, nuestro pueblo, la historia del siglo XX venezolano. Es decir, cuando en 1901 se descubren grandes yacimientos petrolíferos en Venezuela, en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, especialmente en Irán, ¿verdad? Y los ingleses, que eran la potencia de la época, que no tenían petróleo en su territorio, van inmediatamente a buscar el petróleo en el mundo. Y las primeras concesiones de petróleo, adivinan a dónde cayeron: en Irán y en Venezuela, ¿verdad? Ya en 1901, 1902. Y ahí es cuando las grandes potencias deciden cambiar la primera fuente de energía del planeta, que era el carbón, a petróleo. Y aparece Venezuela con las primeras reservas de petróleo del planeta. ¿Qué pasó ahí? Cipriano Castro era el presidente de Venezuela y los Estados Unidos, ¿verdad?, que tenían petróleo en su territorio en esos primeros años del siglo pasado, decidieron desarrollar su industria primero, pero ya estaba la doctrina Monroe y ya le habían dicho, pactaron con Gómez y le dieron a Gómez, ok, darle la concesión a los ingleses, pero nosotros cuando te reclamemos ese petróleo es de nosotros. Y bueno, y le dijeron a Gómez, y nosotros te protegemos en el poder. ¿Qué pasó? En 1908 vino el primer golpe petrolero de Venezuela, era por el control del petróleo. Gómez le da un golpe de estado a Cipriano Castro, su compadre, y empieza la historia se consolida un sistema político, así lo he dominado, yo lo he nombrado, un sistema político de conciliación de élites tutelados y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Es lo que se crea, que aparta totalmente es la teoría de la élite del poder, que era la teoría que es la teoría que gobierna, que manda en los Estados Unidos. ¿Qué dice esa teoría? La teoría de la élite del poder dice que el pueblo, como es inculto, dicen ellos, por naturaleza necesita una élite superior. Ellos por naturaleza que los gobierne, la élite del poder. Entonces el gobierno unos pocos y no hay democracia. Y eso fue lo que se instituyó aquí. Y el pueblo era invisibilizado. Y si el que se levantaba era la violencia, era una política de Estado. Lo desaparecían, lo mataban, ¿no? Y en 1989, ahí llegamos, en 1989, hubo el asesinato, pero masivo, pues. Era selectivo antes del 89. En el 89 fue masivo. La Fuerza Armada contra el pueblo. Entonces, ahí empieza. ¿Por qué yo traigo esto a la colación en este programa? Porque ahí empieza a construirse la nueva doctrina militar venezolana, desde 1989. En 1989, parte de la Fuerza Armada salió a disparar contra su pueblo, otros nos negamos a disparar contra el pueblo.
Inmediatamente vino la reacción de los jóvenes, ¿verdad?, de la juventud militar de la época, que liderizada o liderada por el comandante Hugo Chávez, y esos sucesos del 89, ¿verdad?, donde el pueblo, donde los militares dispararon contra el pueblo, fue lo que aceleró la rebelión militar del 92. Chávez decía que en el 92 la juventud militar de la época tenía que darle un mensaje al pueblo de que había un grupo de jóvenes en las academias militares dispuestos a ponerse al lado del pueblo y defender contra ellos sus reivindicaciones más sentidas en ese pueblo. Y eso fue lo que pasó el 4 de febrero. ¿Qué pasó el 4 de febrero? Que bueno, que esa juventud salió sola, porque bueno, 3 años antes los militares habían salido a disparar contra el pueblo. Entonces salió Chávez y él por ahora dio como una esperanza, pero el pueblo estaba ahí, bueno, dudoso, porque cada vez que salía la Fuerza Armada era echarle plomo. Después, ¿verdad?, en el 92 Chávez va preso, en el 94 sale, recorre todo el país en 2 años, en 4 años, del 94 al 98, se cocina todo lo que es el proyecto constituyente, y en 1999 el pueblo lo lleva por el voto popular, directo y secreto, a ser el presidente de la República. ¿Y qué hizo el presidente Chávez en 1999? Bueno, creó inmediatamente, llamó a la constituyente y creó inmediatamente el Plan Bolívar 2000, que fue como el primer acercamiento ya entre el pueblo y su Fuerza Armada, ¿no? ¿Qué pasó? Que el imperio vio que no podía dominar a Chávez, y entonces vino el golpe del 2002, y aquí se da un fenómeno, ¿verdad? Ya un cambio estructural y de mentalidad, porque cuando se da el golpe de Estado en el 2002, el pueblo, en forma espontánea, sin que nadie lo dijera, sin que nadie lo organizara, va directamente a los cuarteles a exigir a los militares. O sea, ya tenía la confianza suficiente en los militares en decirle: hermano, te invito, nosotros juntos tenemos que rescatar la Constitución, tenemos que rescatar la Revolución Bolivariana, y Chávez tiene que volver a su puesto de mando en Miraflores. Y eso fue lo que pasó. Y desde ahí, por eso es que se toma, ¿verdad?, ese 13 de abril del 2002 como el Día de la Unión Cívico-Militar y el Día de la Milicia Bolivariana. Fundamental, 2002. Después, en el 2005, que hay unos videos, se crea el CEO, el Comando Estratégico Operacional, y ahí comienza ya a darle forma, ¿verdad?, a aterrizar lo que es la doctrina de la defensa integral de la nación. En el 2009 hay una reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada, y se crea el sistema defensivo territorial y se crea la milicia bolivariana. Todos esos años fue un año de cambio dedicado prácticamente a afianzar, a fortalecer el sistema defensivo territorial. Hay que recordar que antes había divisiones, brigadas, y cada fuerza, cada componente iba por su lado, ¿no? Iba por su lado, y no había esa relación ni siquiera dentro de la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es con el sistema defensivo territorial que se crea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el empleo en conjunto. Y luego, ¿verdad?, esa etapa va como de 2009 hasta el 2017, hasta la Constituyente de la Paz. Después, en el 2018, el presidente Nicolás Maduro da dos órdenes trascendentales, ¿verdad? La primera, que la da el 13 de abril del 2018, es la ampliación de la milicia y la reorganización territorial de la milicia. El pueblo en armas, ¿verdad? Es la bisagra, es el pueblo en armas, ¿verdad? Y cómo incrementar o cómo se incrementó esa relación entre el pueblo y su Fuerza Armada. Y en el 2019, ¿verdad?, ordena que se estudie y se presente un proyecto de ley constitucional. Estaba la constituyente todavía en ejercicio, y bueno, se aprueba la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde la milicia pasa a ser un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se crea, ahí está el concepto de defensa integral. En los próximos programas vamos a hablar de ello. Y está el sistema defensivo territorial, donde una parte de ese sistema defensivo territorial son los órganos de dirección de la defensa integral de la nación. Es decir, fíjense,
la evolución. ¿Qué quiere decir? Que esto de hacer, cómo pasar de la lucha no armada a la lucha armada no se viene trabajando ahorita, no. Esto es un proyecto que viene desde el 89 y con mucha fuerza, sin duda alguna, desde que Chávez llega a la presidencia. Bueno, hoy estamos hablando, lo estamos dedicando prácticamente este programa al fuego sagrado, que es fundamental, ¿no? La voluntad de lucha, lo que es el poder de la conciencia de nuestro pueblo. Estar claro en las tareas, es fundamental. Le vamos a hacer énfasis incluso en este programa y en el otro que viene sobre la constitución de los órganos de dirección para la defensa integral, que son fundamentales. Pero vamos a escuchar primero, hubo la semana pasada, ¿verdad?, que fue el 3 de octubre, hubo una conferencia internacional que tuvo como nombre Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del Imperio de Occidente. Y el presidente Nicolás Maduro ahí da una lección magistral sobre la historia en pocos minutos. Entonces, escuchemos qué dijo el presidente Nicolás Maduro sobre el fuego sagrado. Escuchémoslo. Fue un siglo complejo para una tierra, Sudamérica, que vio parir un poderoso movimiento independentista, que fue capaz de conducir una guerra contra fuerzas superiores, contra tecnologías y armas superiores, contra ejércitos centenarios de experiencia, de disciplina, de técnicas de combate para entonces. Cuando el 19 de abril de 1810 Caracas se unió a La Paz, a Quito, y luego Bogotá, México y el resto de las antiguas colonias españolas lanzaron su grito de independencia en 1810, quienes vivían en estas tierras, sobre todo los llamados blancos criollos que tenían el poder económico, pero que eran despreciados y maltratados por los llamados blancos peninsulares, fenómeno que ocurrió en toda nuestra América de la misma manera. No teníamos pueblo. El oscurantismo de la Inquisición era la ideología dominante, el oscurantismo de un falso catolicismo, profesor Samuel, profesor Luis Brito, un falso catolicismo moldeado a la usanza para ser útil a la dominación imperial de los reyes de entonces. No teníamos pueblo, no teníamos líderes, solo había un sueño que se llamaba independencia, dignidad. No teníamos Estado, ni sabíamos cómo se podía constituir un Estado. No teníamos ejército, solo teníamos una fuerza espiritual muy grande, que después los libertadores lo llamaron, como siempre recordaba Fidel y Chávez, el fuego sagrado. Ralph, el fuego sagrado que prendió en el alma colectiva de miles y miles de nuestros americanos que aspiraban solamente a la dignidad, a la vida, a la igualdad, y que enarbolaron una palabra que representaba todos esos valores: independencia, república, soberanía. El fuego sagrado es el arma secreta, el fuego sagrado, eso no lo comprenden, eso no lo entienden los imperios, pero bueno, y por eso es que pueblos pequeños, ¿verdad?, han hecho morder el polvo a grandes imperios, porque bueno, esa voluntad de lucha sagrada, ¿verdad?, que aprendemos, que viene casi que genéticamente de nuestras luchas históricas, bueno, nosotros las materializamos defendiendo
como sea nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestro derecho a la paz, nuestro derecho a ser libre. Reporta en sintonía el segundo comandante de la milicia bolivariana, el vicealmirante Gustavo Blanco, con todo el Estado Mayor, muy importante. Yo me imagino que si el segundo comandante de la milicia, ¿verdad?, y el Estado Mayor está escuchando este programa, es porque todas las ADIs, todas las UCM, todas las BPDI deben estar escuchando el programa, y si no, por cuestiones de trabajo, después lo escuchan cuando se publica en la página, ¿verdad?, en mi canal de YouTube. Se publica este programa también. Están en sintonía la ADI Maracaibo, muy importante, es la ADI que tiene más comunidades en todo el país, que tiene más UCM, que por cierto, me voy a detener acá, ¿no? Ya, parece que hay una confusión en los órganos de la milicia que están dentro de cada territorio comunal, ¿verdad? La UCM es el comando prácticamente con su plana mayor de ese espacio geográfico llamado circuito comunal, llamado comuna. Eso es lo que se llama la UCM, o sea, Unidad Comunal de Milicia. Es el comando de la milicia, de los elementos que tiene la milicia en ese espacio geográfico llamado circuito comunal. ¿Qué más tiene la milicia ahí en ese espacio geográfico llamado circuito comunal o comuna? Bueno, además de la UCM, que es su comando y Estado Mayor, tiene una unidad especial de combate de milicia comunal que se está entrenando con 100 hombres, ¿verdad?, para operaciones especiales en el territorio. Pero además de eso tiene sus bases populares de defensa integral con su milicia territorial, es decir, con las unidades populares de defensa integral, que debe haber una por cada comunidad para defender a la comunidad en su territorio. Entonces, son dos acciones, ¿verdad?, vamos a llamar así, militares. La autodefensa de la propia comunidad, donde la tienen que hacer los milicianos en conjunto junto con los consejos comunales, con todas las organizaciones sociales, ¿verdad?, y organizaciones populares que ahí están, y están las acciones ofensivas, especiales ya, que ameritan un entrenamiento mayor, que la conduce la unidad de milicia de combate. Agarren el trompo en la uña, Escuálidos que nos escuchan, Imperio que nos escuchan, que aquí que no nos hagan salir para la calle como es. Fíjate que este pueblo más bien, ¿verdad?, ha sido parado en varias oportunidades. Más bien no, porque a veces nuestra gente quiere ir contra esa gente que quiere que nos invadan, que quieren que nos bombardeen, pero si aquí llega a pasar algo, eso es lo primero que va a buscar nuestro pueblo, no lo va para nadie. Entonces, vean bien lo que hacen ustedes en el territorio, tomen conciencia. Después, no hay time, que uno decía así cuando jugaba por ahí. No hay nada de eso. Cuando aquí se libere y si la bota del extranjero oye a pisar el fuego sagrado de la patria de Bolívar, aquí lo que va a haber es plomo y del bueno. Aquí nosotros no vamos a permitir, queremos que eso no suceda, pero si es necesario tomar las armas para defender esta patria, lo vamos a hacer. Vamos a escuchar entonces, fíjese, precisamente eso, porque aquí ningún imperio jamás va a humillar esta patria. Escuchemos las palabras de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro. Y cuando se da la batalla de Boyacá para liberar Santa Fe de Bogotá, liberar la Nueva Granada de lo que hoy es Colombia, apenas habían pasado 9 años casi exactos de la declaratoria de la primera Junta de Gobierno Autónomo y 8 años apenas de aquel 5 de julio. Ya podíamos decir, teníamos un Estado gran nacional en vías de consolidación como un Estado poderoso, con una Constitución, con un líder y con el ejército popular unido más grande y poderoso que se haya conocido en tierra suramericana nunca jamás hasta esta fecha. Así podríamos nosotros revisar la historia: Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho.
y ver la proeza que hizo el pueblo de Venezuela, que hicieron los pueblos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, los pueblos de Sudamérica, en aquel breve lapso heroico donde se fundaron nuestras repúblicas y quedó establecido el proyecto original que hoy nuestro pueblo defiende con justeza, con diplomacia, pero si lo tiene que defender con las armas, lo hará con las armas en el momento que haga falta defender el proyecto original de una patria que debe ser respetada y se debe hacer respetar por encima de cualquier circunstancia. Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga ese imperio, llámese como se llame, y le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir. En los años que están por venir. Independencia o nada. Nadie va a humillar aquí a este pueblo. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Independencia o nada. Todos los pueblos tenemos causas especiales por las cuales luchar, sin lugar a dudas. El imperialismo es supremacismo, es colonialismo, es saqueo, es esclavitud. Hoy por hoy, cuando Venezuela es uno de los países y regiones, entre otros, amenazado por el supremacismo, por la locura guerrerista, por la violencia, hoy digo yo y repito, ya el dilema no es patria o muerte, ¿no? Porque la independencia no tiene alternativa, la libertad no tiene alternativa, la dignidad y la vida en soberanía no tiene alternativa. ¿O es que es alternativa volverse colonia de los Estados Unidos? ¿O es que es alternativa ser una estrella más y un Estado asociado al imperio? ¿O es alternativa bajar la cabeza y ser esclavo de ellos, los supremacistas que nos desprecian, que persiguen a los pueblos latinoamericanos y africanos allá en Portland, en Chicago, en Nueva York, que los patean en las calles, que les quitan sus hijos? ¿Es alternativa para nosotros ser esclavos de ellos? La independencia, la libertad, la dignidad y la república no tienen alternativa, porque aquí la lucha es independencia o colonia, libertad o esclavo. Independencia o nada. Colonialismo en esta patria nunca más. Escuchemos al presidente Maduro que colonialismo nunca más habrá aquí en la patria de Bolívar. Sobre Venezuela se repiten todos los días mentiras, fake news y manipulaciones. Y todos los días se desbordan de amenaza a los supremacistas del norte. Pero yo sé que el pueblo de los Estados Unidos está atento, observador, y el pueblo de Estados Unidos está muy consciente que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria que va levantando su camino con su propio modelo. Estoy seguro absolutamente de eso. Primero, de que tenemos la razón, pero a la razón hay que sumarle la fuerza de las ideas, la fuerza de los pueblos, la fuerza material y la fuerza también y la capacidad de la lucha. Donde nos toque la lucha. Debe saber nuestros hermanos del mundo
que amamos la paz, amamos la diplomacia, la convivencia, creemos en la palabra del ser humano, pero también creemos en la necesidad de defender el proyecto de vida y de nación original que fue fundada por los libertadores. Y nos hemos preparado modestamente, junto al pueblo, siempre hemos dado las batallas, todas las que nos ha tocado todos estos años las hemos dado junto al pueblo, toda esta guerra multiforme, económica, eléctrica, política, psicológica, la hemos dado siempre con la verdad y junto al pueblo. Y nuestro pueblo se ha preparado con una doctrina muy clara. Y los pueblos del mundo deben saberlo. Una doctrina de defensa integral de la nación. Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia. Y no habrá imperio de este mundo que se lo arrebate, que se lo quite. Y si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. Colonialismo nunca más. Colonialismo nunca más. Y bueno, y nos hemos venido preparando tanto de todo lo que es el marco legal, la doctrina, que es la teoría, pero también en la práctica. Y hablando de la práctica, el sábado pasado, ¿verdad?, hubo un ejercicio de comando, control y comunicaciones muy importante, ¿verdad?, que es en el cual se enlaza todo ese sistema, que es el sistema defensivo territorial, que de abajo hacia arriba se da en espacios, en escalas espaciales de agregación, de abajo hacia arriba. ¿Cómo es eso? Bueno, existe la unidad base, donde se da el combate, vamos a llamarlo así, teatro de operaciones, ¿verdad? Es cada comunidad. Nosotros tenemos 5.336 espacios donde conducimos operaciones de defensa integral, con sus dos expresiones operativas y tácticas, que son la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente. Ese es 5.336 espacios que ahorita son circuitos comunales, comunas en construcción. Entonces, si yo agrego varias comunidades, ¿verdad?, constituyen una escala mayor, que es el área de defensa integral, el ADI. Varias áreas de defensa integral agregadas hacen un espacio superior, que son las SODI, zonas, ¿verdad?, operativas de defensa integral. Varias SODI, ¿verdad?, agregadas con su poder de combate y todo su poder de defensa integral, poder nacional, bueno, constituyen regiones estratégicas de defensa integral. Y las regiones estratégicas de defensa integral construyen, bueno, todo lo que es nuestra defensa integral de la nación, Venezuela toda. Entonces, es fundamental estar claro con las tareas de cada quien. Y entonces se hizo un ejercicio de comando, ¿verdad?, de comando, control y comunicaciones para enlazar todas esas escalas de agregación, es decir, la organización del sistema defensivo territorial. Pero escuchemos a nuestro general en jefe, Padrino López, bueno, hablar de la comprobación del ejercicio. Escuchémoslo. Nuestro comandante en jefe ordenó un ejercicio de comando, control y comunicaciones. Yo le decía pues también a mi comandante en jefe que estábamos agregando un cuarto elemento, que es la comprobación. Nos ordenó él comprobar lo que existe. No es botes de humo, no es declaraciones, no es engañarnos a nosotros mismos. Estamos comprobando. ¿Qué estamos comprobando? Que existan una estructura de mando, que los estados mayores y planas mayores de todas las unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los componentes militares de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las regiones estratégicas de defensa integral, están todas desplegadas en municipios en este momento en las plazas Bolívar. Allá está un líder militar, y ahí estamos comprobando, bueno, todo lo que tiene que ver con jefatura, con la distribución de órdenes, con la asignación de tareas, con el funcionamiento, como decía, de todo el aparato de los estados mayores, que son órganos asesores. Todo eso lo estamos comprobando en este preciso momento, en este ejercicio. Bueno, ya está sentido, ejercicio para comprobar, cero pote de humo, comprobación, ¿verdad? Cada día debemos estar más cohesionados, ¿verdad? Porque es la doctrina de la defensa integral de la nación, es el pueblo en armas, es la república en armas. Va mucho más allá de las unidades militares regulares, va mucho más allá incluso de las unidades constituidas de la milicia. Es cada habitante de Venezuela es un potencial combatiente. Eso es lo que indica nuestra Constitución, artículo 322 y artículo 326. Pero vamos a escuchar a Padrino hablar de la cohesión. Así que cada día que vamos avanzando nos vamos cohesionando más, nos vamos preparando más, y esto no va a terminar sino en la victoria, en la fortaleza de la nación. Eso tiene que terminar en una nación fortalecida, amando cada día más la paz, pero preparándonos para defenderla, ¿verdad? Preparándonos para defender. Yo les digo una cosa como hombre de armas, como soldado que soy, ciudadano como ustedes. Hablo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Miren qué cambio ha sufrido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya las cosas que nosotros no son suficientes si nos reunimos en un puesto de comando militar. Ya necesitamos de estar junto a ustedes. Necesitamos de estar con ustedes, porque la fortaleza ustedes nos imprimen desde el punto de vista espiritual y material. Bueno, nos hace grande, nos hace más fuerte, nos hace más sólidos, nos hace más sólidos. Todos nos estamos amando cada día más. Todos nos estamos queriendo cada día más como pueblo, como nación unida. Cada día hay más amor en el pueblo. Y eso es supremamente importante. Ya es una realidad, la fusión cívico-militar. La fusión cívico-militar, la unión cívico-militar es el fundamento rector de la defensa integral de la nación. Sin unión cívico-militar no hay defensa integral de la nación posible. Y vamos a escuchar entonces a Padrino López, que nos va a hablar sobre los órganos de dirección de la defensa integral. Escuchémoslo. Entonces, en esos órganos de dirección para la defensa integral estamos todos. No se excluye absolutamente nadie. El ciudadano de a pie, el hombre, la mujer, el niño, el joven, todos, las instituciones, los órganos del poder público nacional, todos allí en ese órgano para complementarnos y hacer de toda la nación un gran poder. Poder que necesitamos para enfrentar el principal hegemón del mundo, con todo su poderío, pero aún con todo su poderío, con toda su fuerza maligna, perversa, desgarradora de la dignidad de los pueblos, aún así con todo ese poder que ellos tienen, nosotros tenemos el poder de la conciencia y de la espiritualidad para hacerle frente en defensa de lo más sagrado que tiene un venezolano, que es su patria. Así que bueno, de eso se trata, pues de ir cohesionando todas las fuerzas, ir amarrando todo para que a la hora de una agresión que no queremos, que ningún venezolano quiere, los venezolanos están hartos de sanciones, de persecuciones económicas, de bloqueos. Bastante daño han causado al pueblo de Venezuela, pero tampoco queremos agresiones militares. Pero si se atreven
Aquí hay un solo cuerpo, una sola mano, un solo puño, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, a defender esta patria, a defender la patria. A defender la patria. Fíjese, aquí ya terminando, que nos queda minuto y medio. 2 minutos nos quedan. El artículo, todo eso está en la Constitución. Era todo eso que estábamos aquí hablando, todo lo que está explicando, lo explicó Padrino López. Fíjense, el artículo 322 de la Constitución dice que la defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado. O sea, todos estamos obligados a defender en lo personal y como institución. Y el artículo 326 dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo, y que ese principio se ejerce en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo geográfico, en lo ambiental y lo militar. Entonces, ¿qué es lo que hace la ODI? ¿Verdad? Lo militar, incluyendo a la milicia, que es un componente especial, tiene su línea de mando desde el ministro de la Defensa, pasando por el Comando Estratégico Operacional, hasta llegar, ¿verdad?, a la BPEDI, a las unidades territoriales. Pero tiene que haber un órgano de dirección que cohesione y articule lo político, lo económico, lo geográfico, lo ambiental, lo cultural, porque hay una guerra psicológica permanente. Ese es el órgano de defensa integral, que debe tener unos comités que deben hacer tareas específicas, y de eso vamos a hablar en el próximo programa, porque ya se nos fue el tiempo y nos vemos entonces. Ya saben, miliciano, combatiente, defensor de esta patria, los espero el próximo martes a las 8 de la mañana.